segunda parte de la materia es mucho más dinámica, y nosotros con lo que vimos de base en la primera parte, ya estamos en condiciones de por lo menos de bajar esa ansiedad, y ustedes saben que los trabajos se miran, saben que se consideran, así que quédense tranquilos por ese tema. Así que si hay algo que sea exceda, y aparte otra cuestión importante, todo lo que sea vincular, opinar, como estábamos hablando recién de Sí. lo de cultura, es el análisis propio, chicos. O sea, son ustedes los que tienen que buscar en la justificación. A veces no es que no puede estar absolutamente mal o absolutamente bien, sino que va a depender de lo que ustedes interpretaron, salvo que sea algo que va totalmente en sentido contrario, y que ustedes me digan porque Taylor se ocupaba de la emocionalidad de los empleados, bueno, que sería como una cosa garrafal. Todo lo que esté debajo de ese paraguas, nosotros lo tenemos que usar para interpretar lo correcto. Y volvemos a lo que hablábamos recién de cultura o de estructura. No hay cosas puras taxativamente de una única forma. La organización, como lo venimos viendo, y sobre todo de teoría de los sistemas en adelante, es un organismo vivo, presenta características, y lo que nosotros hacemos es darle todas las herramientas para que ustedes la puedan mirar en sus diferentes facetas. Entonces, todo lo que es vincular, analizar, opinar, es esa elaboración propia, y eso es fundamental del estudiante universitario, porque va a ser fundamental de ustedes que van a ser futuros profesionales. Así que quédense tranquilos, no tengan miedo de opinar y justificar, ¿sí? Estamos para eso, para un pensamiento crítico, para un pensamiento de construcción, ¿sí? De poder confrontarnos con esas ideas. Yo tengo dos opiniones que ya contesto las dos. Tanto Paula, mira Paula, es reiterativo el tema este de que sale mal. Yo me tengo que sentar con la docente Sí, sale mal porque sale es de mal opinión, porque no está, porque, a ver, no cuando está tabulado. no está tabulado, pero no es que está mal, en realidad no te sale mal, sale como sin corrección, una cosa así, pero me tengo que fijar, a ver, Sale en rojito, por eso ellos interpretan por que eso está mal. ellos entienden, claro, porque a todos les marca lo mismo, exacto, porque es de opinión. ¿Y qué pasa? Justo lo que me pregunta Paula, yo quiero saber si lo leen. Estoy obligada a leerlo porque justamente no tiene evaluación, entonces no me tira puntaje. No me tira un -10, por ejemplo. Me tira que está ¿Saben por corregido. qué? Porque por suerte Google todavía no nos puede sacar el empleo. Entonces lo tenemos que leer nosotras Claro. y calificarlo. ¿Sí? Listo. Va a salir Así así que porque por eso es así. Y después, porque exacto, ves como dice Joaquín, sale en rojo, pero en valor dice 0. Entonces, como a mí me tira eso, a vos te tira 0, pero a mí cuando yo lo voy corrigiendo me sale una X. Entonces, yo cuando voy viendo las preguntas, yo sé, esta la tengo que corregir yo, porque no es que me la califica con 0, me pone X. Entonces la tengo que decir, pero bueno, tenemos que encontrar la forma por ahí para que a ustedes no les llegue de esa manera, o no, porque en realidad, o sencillamente que no les tire puntaje. Lo que pasa es que también uno se pone del lado del estudiante, y yo quiero como estudiante saber. Entonces por ahí, si de todos los ejercicios ninguno les tira un puntaje, pero después tenés la otra, me está tirando 40, y en realidad no te sacaste 40, te sacaste 70 por ahí, porque había tres que eran de corrección manual. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos ajustamos con eso. Y después estaba Karen, que es una Karen que sale con otro apellido, pero yo ya sé que es Karen Domel, ¿no? Domet. Sí, bueno, pero Sí. sale Galeano. Ay, sí, profe, no sé, porque ¿Viste? Pero ya me acordé. Sí, 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 me acordé, ya sé que ahí lo bueno, cambio. Sofía, hay chicos que no sé, a veces no nombro y después me quedo mal, porque por ahí no los esto no sé, a Sol, o Rocío, Axel, algunos chicos por ahí que no nombro, Matías, bueno, Mati es uno de los primeros que llega a la clase, por ejemplo, ¿no? Y a todos por ahí, no todos me doy cuenta de saludarlos, pero la verdad que los veo a todos, ¿sí? A todos los nombrecitos. Punto para Nicole, Mati. Vamos. bueno, y me decía, bueno, Karen me decía que tenía un problema sobre la formación de objetivos. Después vemos entonces si lo vemos. Hola, La duda Matías sobre dice. formación de objetivos. Bueno, ¿qué más? No sé, ¿cuál era el problema? Si no, seguimos adelante, lo de formación de objetivos, que tiene mucho que ver, porque son temas de formación de objetivos y lo que vimos de planeamiento y control, que tiene mucho que ver con la misión y la visión. Yo justo les había puesto en el primer posteo que hice, escuchen eso, viste mi vocabulario, ¿no?
Ya dije posteo, no sé si seguramente lo usé mal, pero bueno, ya estoy hablando con ustedes, que tiren Estamos novedades, aprendiendo. les había puesto que lo cerrábamos con planeamiento, qué sé yo, y después lo borré cuando les puse grande, que era a las 10 hoy, porque bueno, tiene que ver con la misión, la visión que hace a lo que es después la definición de la cultura, que es lo que vimos la clase pasada, para cerrar con liderazgo, que justamente es el líder que transmite eso, ¿no? Que transmite en realidad la cultura, los valores. Entonces, lo de formación de objetivos que hace desde un lado por el tema de la misión y la visión, que no son temas muy específicos nuestros, después ustedes lo siguen viendo en la carrera, y lo que es la APO, ¿no? Que es la Dirección de la Administración por Objetivos, era un poco para cerrar eso, a menos que verdaderamente sea algo muy que tenga que ver después con lo que vayamos a ver ahora. ¿Cuál era la pregunta, Karen? No, porque había un punto que decía, para que sea eficaz, la formulación de la misión debe describir con claridad, y te daba 5 opciones, ¿no? Y era propósito fundamental, cliente y valores, pero ¿qué pasó? Yo marqué ninguna opción porque en realidad la formulación debe describir con claridad más de 6 ítems en el anexo que figuraba, y acá aparecían solamente 3 de los 6 que figuraban. Está bien. Entonces yo quiero saber si el punto está incompleto o cómo es que en realidad tiene que ser. No, el criterio, te digo porque yo también voy entendiendo el criterio de cómo se va armando. De todos esos, ¿cuáles son los que corresponden? No estaban todos. No, nombraban solamente a 3. Perfecto, bueno, pero había más escritos. Sí, esos no correspondían. Esos no corresponden. Entonces, de todos esos, es como decir, no sé, a ver, ¿qué características hacen a la profe Gabriela? Tiene pelo largo, No. es morocha. Dice que soy el jefe de trabajo práctico. Vamos a empezar. Jefe de trabajo práctico. Jefe de trabajo práctico. ¿Te gustó esa? ¿Te gustó? JTP. No, porque aparte viene con el tema hoy. Sí, JTP. Aparte me parece que es un ascenso. No sé, déjame trabajar en eso. Bueno, y entonces vos hay cosas, es alta, ¿sí? Es rubia, y bueno, yo no te voy a decir todo, porque por ahí yo hoy no te puedo decir, aparte cómo es la personalidad de ella, cómo está dispuesta siempre, cómo te ayuda. Por ahí yo te dije 2 o 3 cosas rápido como para que la ubiques. Bueno, sí, no, a ver, sí, tiene pelo largo, es lacia, pero rubia no es. Punto, listo, ya está. Yo ya sé que vos te ubicás quién es ella. ¿Se entiende? No está todo. Claro. ¿Sí? Claro, Bueno, sí, si sí, es sí, la sí. torta, chicas, ya saben, tienen que ir, yo les voy tirando, a ver, si es torta, tiene que ser integral, porque estoy siempre a dieta, porque no nací como mi hija, que no se tiene que cuidar. Milagro dice que iba a tener que usar el 306. Yo lo tomaba cuando estudiaba, yo tomaba el 306. Así que sí, nos vamos a encontrar. ¿Saben dónde nos vamos a encontrar? Nos vamos a poner un punto de encuentro, y como tenemos todos los mails de los chicos, nos podemos poner el punto de encuentro en el anfiteatro, y entonces un día que se haga el cruce entre un horario y otro, que ustedes estén libres, nos juntamos ahí, hacemos unos mates y me llevan la torta dietética. Ustedes dicen que dietética no importa, ¿no? Después me hacen la de coco y chocolate, la de coco y dulce de leche me gusta. Bueno, y nos juntamos ahí. Está lo de los valores y eso, entonces está lo de los objetivos. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos entonces poniéndonos en tema de hoy, que justo que yo planeaba hacer huelga y me había hecho el mate, porque, Yo volví. porque yo dije, listo, Marcela me dejó a mí a cargo, mi jefa me dejó a cargo, dije, vamos, ahora... Es la única que me dice jefa, me resulta una cosa tanto. Entonces yo iba a decir, bueno, como hoy me dejaron a cargo a mí, que la clase la den los chicos, porque yo se los iba a pasar la posta a ellos, se lo iba a delegar, porque seguramente vieron el material que tienen en Classroom. ¿Querés que lo comparta yo? ¿Lo compartís vos? Sí, ahí ¿Listo? lo comparto. Listo. Bueno, todos sabemos que hoy vamos a hablar de liderazgo, y no sé si ustedes llegaron a ver el material, vieron algún video, se bajaron el PDF, algo, poco, mucho, nada. Nadie me está diciendo nada, me parece que no lo vieron. Bueno, Pero les cuento igual que tiene una parte del material de lo que nosotros les dimos como complemento,
con Gabriela cuando justo Gaby les decía que había habido problemas en la unidad que se vio de recursos humanos, que en lugar de apuntar tanto a Elton Mayo se había apuntado un poco a liderazgo. Bueno, era un tema que con la docente que lo preparó ya sabíamos que se iban a repetir los temas, pero bueno, la verdad que había que verlo ahora, así que hay un poquitito por ahí que... ¿Qué capítulo del libro son? ¿Qué capítulo del libro? Con todo el material que tienen está claro, pero el mismo Power dice todos los capítulos que van, ¿eh? Mirá, acá están en el último Power y además tienen un mapa conceptual que está buenísimo, la docente que lo hizo se los dejó servido. Tienen los que son de Robbins, los de Chavenato, y además tienen marcado cuáles son los apuntes que también los tienen colocados ahí. Así que, Sí. por eso digo, si lo vieron, ya me daban la clase ustedes a mí. Como no lo vieron, igualmente es un tema que ya venimos conversando. Cuando vean el material, vamos a trabajar hoy casi todo lo que está ahí, vamos a agregar alguna cosita, algún plus para sacarle un poco. Por ahí yo les puse, Gaby, ves, a Peter Senge, que porque vos lo citás Claro. en las Filminas, entonces se los agregué, eso es nuestro. Pero después la verdad que bueno, el material lo tienen, en algunas cosas es reiterativo por lo que les digo, o sea que nosotros ya lo vimos, pero no está mal que ustedes después lo repasen, es para repasarlo, como empieza ahora, no sé, bueno, ahora la dejamos a Gaby, visto que iba a hacer huelga, hago huelga yo, entonces empieza Gaby, por ahí pasamos rapidito lo primero y ya después ella se enfoca bien en lo que es liderazgo, que un poco es, vos que decías eso de jefa, que es mi nueva tesis, de los líderes igual dentro de las organizaciones más horizontales. Ustedes saben, y nosotros ya lo vimos cuando vimos estructura, que se está cambiando y llevando a las organizaciones un liderazgo eficaz, las organizaciones inteligentes, de lo vertical a algo más horizontal, ¿sí? Las organizaciones más horizontales. Y en ese sentido, yo planteo como mi tesis igual una cierta estructura dentro de los equipos y los grupos de trabajo, porque la gente igual necesita su propio líder, su propia estructura, saber dónde se encuentra, por más que exista el ajuste mutuo. Pero esa, bueno, es una teoría mía, pero bueno, visto en la dinámica, acá con nosotras, por ejemplo, sí se puede ver claramente, por más que Gabriela hace mucho que trabaja conmigo y tiene esta cuestión de respeto y me dice jefa, ustedes creo que es muy palpable que cómo trabajamos en equipo en realidad y cómo nosotros en la clase, cómo se aplica verdaderamente el ajuste mutuo entre nosotros. Claro. Por más que después, por lo que ellos también pueden percibir, cada una tiene sus tareas definidas, porque tiene un rol. Eso es un poco lo que yo planteo en mi tesis del tema de... Hay un rol. Marcela es mala, yo soy buena. Sí, no, ese es el rol. Evidentemente sí, porque cuando yo te quise criticar no me dejaron. Bueno, y así que bueno, dale Gaby, bueno, si querés. Así que bueno, yo ahí ya puse compartir la pantalla, el material que vamos a ver hoy, igualmente como tiene algunas cosas diferentes, apenitas, lo vamos a compartir en el Classroom para que ustedes lo tengan, pero básicamente el material es el mismo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Y es algo que ya venimos hablando, paradójicamente lo charlamos desde muy temprano este cuatrimestre, por lo que mencionó Marcela, que ya habíamos hablado algo de las incumbencias de la Escuela de Relaciones Humanas, que hablaba de liderazgos, habló algo de grupo. Bueno, hoy puntualmente nosotros tenemos que llevarnos lo mejor posible en cuanto a concepto de liderazgo para entenderlo, ¿sí? Y para entender qué es el liderazgo dentro de la organización, porque siempre nuestro objeto de estudio son las organizaciones. Así que esta parte del liderazgo nosotros lo vimos, algo vimos en los clásicos, cuando habló la profesora Lorena, cuando vio burocracia, volvió a charlar y charló bastante el tema de poder. Y hoy nosotros nos vamos a enfocar en estas pequeñas y sutiles diferencias para que ustedes puedan hacer una lectura dentro de la organización. Entonces yo primero lo que les quiero ayudar, así me hacen quedar bien también con Marce, es si ustedes, alguno quiere por el micrófono o escribe por el chat, o sea, nosotros ya vimos lo que significaba el liderazgo, ¿sí? Habíamos hablado en su momento de que era un proceso de influencia que ejercía una persona sobre un grupo, o una persona o un grupo de personas, generalmente estamos hablando de la organización, en pos de cumplir determinados objetivos. Entonces, esta cuestión del liderazgo planteado de esta manera era el ejercicio de la influencia. Ahora yo les pregunto, ¿es condición necesaria que exista en la organización un líder? ¿Siempre vamos a tener un líder? ¿Ustedes qué opinan?
Uy, qué silencio. Uy, ay, espera, Gaby, que yo como hago. A ver, ahí está el chat. Ahí está. Ya te lo sigo yo, ya está. Bárbaro. Listo. Todos dicen que sí. Que sí, o sea que no concebimos una organización sin tener un liderazgo. O sea, es una condición necesaria. ¿Por qué ustedes imaginan que la gente necesita un líder? ¿La gente piensa necesita un líder o sucede que se ven conducidas por alguien? ¿Qué es lo que ocurre? Sucede. ¿Sí? Ahí Joaquín dice sucede. O sea, en la dinámica, en la organización, nosotros vamos a encontrar, ahora me refiero a la organización, ¿qué sucede? ¿Sí? Porque alguien tiene que organizar, porque alguien tiene que saber hacia dónde va y hacer esa conducción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto va evolucionando, como va evolucionando la administración y como nosotros vinimos viendo la parte de las escuelas, y eso fue, digamos, avanzando en la medida que la línea del tiempo y el eje temporal fueron cambiando las necesidades del contexto y de la organización. Entonces, en principio, se hablaba, sobre todo en la parte de los clásicos, de una especie de autoridad o de derecho divino. Después la parte de la burocracia, sobre todo Weber, empieza a hablar de una autoridad legal. Y después ya la parte de la sociología, empieza a hablar de una necesidad de participación y de los grupos. Y después ya empezamos a hablar de la influencia organizativa, y en este concepto de ver a la organización como un sistema. Pero lo que tenemos claro es que la organización necesita una conducción. Esa conducción se hace por el ejercicio, como dijimos, del liderazgo, que era el ejercicio de la influencia. Por eso tenemos que tener presente estas sutiles diferencias, ¿sí? Poder, autoridad y liderazgo. Nosotros ya algo lo conversamos en la clase de burocracia, ¿sí? ¿Es lo mismo decir poder que autoridad? A ver qué me contestan en el chat. No. Bueno, ¿por qué no es lo mismo? ¿Qué se les ocurre que diferencia el poder de la autoridad? Y ahí. Porque podés tener poder. Bien. La legitimidad, el poder de manda, liderazgo y guía, pero no autoridad. Exacto. Ahí Paula habla de legitimidad y se habla de manda y de liderazgo como guía. Hay un elemento sustancial que tiene que ver con algo que es legítimo, ¿no? La autoridad generalmente está legitimada, es decir, si yo soy el jefe de trabajos prácticos, es porque Marcela me está legitimando como tal. Me da ese cargo y lo expresa y lo comunica al resto. Eso hace que se institucionalice, que exista en nuestra pequeña unidad de trabajo, que es nuestra aula virtual y nuestro lugar de trabajo. Entonces, como existe esta legitimación, es decir, hay un reconocimiento, es por una vía legal, que por determinados conocimientos, o las aptitudes que yo haya presentado para ocupar este lugar. Eso me legitima y me institucionaliza, me pone en un lugar de que yo voy a tener el ejercicio de cumplir un rol en virtud de esta jerarquía, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Autoridad. Autoridad está muy vinculado a legitimar e institucionalizar, ¿sí? Es porque a través de distintos canales y actitudes ocupo ese lugar y ese rol, ¿sí? El poder solo, sin la legitimación y autoridad, porque a veces el poder y la autoridad pueden estar combinados, pero cuando hablamos de poder puro, se habla de un potencial de influir, ¿sí? De hacer que el otro me obedezca de alguna manera, una exigencia, ¿sí? El poder sin una legitimación, sin una institucionalización, es la virtud o ese potencial de poder exigir que el otro cumpla algo. Hoy lo podemos seguir viendo por ahí cuando nos referimos a algunos regímenes que son más autoritarios, que no dependen de las voluntades del resto, y que acceden a un lugar, que hacen que el resto los obedezca, que sigan una determinada consigna, por el hecho de poder ejercer ese poder, esa acción o esa capacidad.
entiende que uno está legitimado, institucionalizado y aceptado, y el otro puede que sí, como puede que no. Lo que yo hago es ejercer una coacción para que el otro obedezca una instrucción. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? A ver qué me responden. Sí, Joaquín me dice que sí, perfecto. Bueno, y después lo que vamos a distinguir y de lo que vamos a hablar hoy y que vamos a profundizar es el tema del liderazgo. Cuando hablamos de líder, generalmente, si uno menciona la palabra líder, ¿a ustedes que se les viene algún nombre a la cabeza en sus mentes? No importa si lo consideran bueno o malo, sino líder. Si ustedes dicen, sin repetir y sin soplar, dígame nombres de 3 líderes que para ustedes sean un líder. ¿Sí? A ver, ¿qué se les ocurre? A ver, no sé, Axel, Joaquín, Milagros. ¿Qué se les ocurre como líderes? El papá, bien. Las profes, bien. ¿Ven que los liderazgos pueden ser en diferentes instituciones, organizaciones y de diferentes alcances? Porque el liderazgo, Profe, la, tenemos muchos líderes. Líderes en el colegio con ustedes, líderes en casa como mi papá, líderes políticos, líderes religiosos. exactamente, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué condiciones tenemos que tener para hacer un liderazgo. Si el liderazgo, volvemos a la misma definición, ejerce una influencia en un grupo, de modo que voluntariamente alcancen un logro o lleguen a un objetivo, ¿sí? Asume valores de grupo, se identifica con ese grupo y los conduce y los coordina hacia algún lugar. Ahora bien, ¿qué sucede con el liderazgo? No siempre podemos encontrar una autoridad combinada con el líder, es decir, que podemos tener un líder que no esté institucionalizado y que no esté legitimado, pero sin embargo es un líder de un grupo informal, ¿sí? Y ahí vamos a empezar un poquito a trabajar con esto, la diferencia entre líder y jefe, ¿sí? A veces puede coincidir líder y jefe, y otras veces no. El jefe, como les dije, está institucionalizado. Ocupa un lugar, se dice, es el gerente, es la jefa de trabajos prácticos, es el titular de cátedra, ¿sí? El jefe está legitimado, cumple un rol dentro de la organización, y a partir de eso se lo institucionaliza y se lo reconoce. Y por otro lado está el liderazgo. A veces puede coincidir que sea líder y otras veces no. Para eso tenemos que ver qué características tiene un líder y qué características tiene un jefe. ¿Sí? El líder, por lo general, como dijimos que se identificaba con el grupo, lo que hace es sugerir cómo se puede trabajar, lograr un vínculo de confianza. ¿Sí? Ese vínculo de confianza nos va a permitir tener, claro, muy bien. Sí, bueno, ahora vamos a ver tipos de líderes, a ver si todos trabajan o no con vos, pero sí. ¿Sí? Bueno, tiene una necesidad de empatía con su grupo, trata a las personas en su, digamos, en todas sus campos, es decir, un ser humano completo, ¿sí? Que cumple tareas, que tiene emociones, que tiene una vida, que tiene necesidades, que tiene expectativas, aspiraciones. El líder detecta todo eso. En cambio, el jefe está justamente más normado y más cerca de lo que es lo reglamentario, ¿sí? Cuando hablamos de jefe, puramente jefe, que no tiene las condiciones de líder, sino que es solo jefe, por lo generalmente manda, distribuye una tarea, cuando algo sale mal, busca un culpable, ¿sí? Permanentemente hay una marcada diferencia entre yo soy tu jefe y vos mi subordinado, ¿sí? Hay una permanente división, y lo que hace es generalmente un control administrativo de las personas, es decir, cuando voy a hacer una devolución de algo, me refiero únicamente a lo que yo tengo que hacer, si lo cumplí o no. No importa si lo cumplí. Necesariamente. Claro. No, digo lo del chat. Chicos, ¿hay alguien? No sé si es mi micrófono o si hay algún micrófono que está haciendo ruido. Me parece que era el de Yani, dijo Joaquín en un momento. Sí, yo sigo escuchando, pero no sé si es soy yo.
Ah, sí. Ahora no lo estoy escuchando, pero fíjense, ahí no se escucha, es verdad. Ah, Bueno, ahí me pusieron que el jefe es malo y el líder es bueno. No claro, no necesariamente. necesariamente. Ok. Puede suceder que sí. Generalmente asociamos a que el jefe inspira un poco más de miedo, justamente por esta cuestión que evalúa por lo general con una única vara. Cumplí administrativamente el trabajo, llegué al objetivo, no llegué. No contemplo, no llegué porque ayer, no sé, tuve un episodio excepcional en mi casa, tuve un problema personal, ¿sí? Porque esta contemplación no está. A veces puede ocurrir que un jefe además tenga condiciones de liderazgo y cumpla ese rol, y a veces no, ¿sí? Lo que generalmente ocurre es que sí existen líderes informales, ¿sí? Por más que nosotros definamos jefes, si ese jefe no tiene todas las condiciones de líder, alguien va a asumir esa cuestión de liderazgo y lo va a llevar adelante. Ahí Milagros nos dice, toma decisiones sin contemplar. Claro, generalmente el jefe manda, mira, hay que hacer estas 10 cosas, y tal vez no está contemplando alguna situación que sería necesario poder considerarlo. Uy, se me fue la filmina. Bueno, entonces, netamente hablando de liderazgo, ejerce esa influencia a un particular o a un grupo para cumplir esos objetivos. El tema del liderazgo ha sido estudiado por diferentes teorías a lo largo del tiempo, y hoy, en el contexto que vivimos de pandemia, sigue siendo todo un tema, el tema del liderazgo. Por eso Marcela lo mencionaba con esto de la tesis y de la investigación, porque sigue siendo una gran incógnita de aquellos que tienen que liderar, qué condiciones tienen que tener, por qué lideran unos y por qué no. En algún momento se pensaba que eran como derechos divinos, como que el líder se nacía, después hubo otras teorías que dijeron que no, y así va evolucionando a lo largo del tiempo. Ahora bien, lo que se busca, lo que buscamos siempre en la organización, es que lo que nosotros hacemos sea efectivo, ¿sí? Para esto lo que hay que hacer es determinar parámetros. Ay, sí, escucho mi micrófono Sí, fuerte, no yo sé estoy qué es. escuchando, yo sigo escuchando. Ahí se silenció un poquitín. Bueno, buscamos un liderazgo efectivo, y para eso tratamos de poner características generales para poder interpretar ante qué liderazgo nos encontramos en cada organización o en cada lugar que nosotros podamos introducirnos en un grupo. Primero hay Es ¿sí? No, yo decía que es importante por ahí la distinción entre jefe y líder, y que tampoco, como Gaby cuando empezó a hablar dijo, bueno, como les habíamos dicho, nada es extremo, no se va no estás ni en un extremo ni en el otro extremo. Entonces tampoco es que hay que encasillar el jefe es malo, el líder es bueno, porque no necesariamente, o sea, Hitler ahora es un perfecto ejemplo de líder y no puedo decir que fuera bueno, ¿sí? O sea, ¿sí? Y sin embargo, tuvo increíble el ejemplo que se da de Hitler. Digo Hitler porque lo mencionaron en el chat. Sí, en el chat. En el chat. Pero a veces el jefe, por más que sea formal, sí tiene ciertas características de líder, y a veces, como ahora Gabriela va a seguir avanzando y dice distintas teorías que se han estudiado con respecto a cómo encarar el liderazgo, hay algunas que tienen que ver con la teoría situacional. Entonces estás diciendo, está muy, muy condicionado, depende de la situación. Y Gabriela les dijo ahora, en este contexto, por ejemplo, se está estudiando mucho más por el tema de que quienes se convierten en líderes, cuando necesitas líderes, los líderes cambian, el líder avanza, como dijo Gabriela, las teorías dicen que al principio se nacía líder. Y bueno, sí, hay teorías, ¿sí?, que dicen que el líder se nace, el líder se hace. Después hay libros que nosotros vamos a leer, Gabriela les cita algunos, sobre el líder efectivo, o sea, si lo vas aprendiendo, si no lo vas aprendiendo, y hay técnicas. Chicos, si hay alguien que tiene el micrófono prendido por ahí, yo sé que no soy. Sofía, parece acá, dice Joaquín, a ver. A ver, Si lo puedes si no la silenciamos desde acá. Sí. ¿Sabés qué pasa? Que al estar vos compartiendo, Sí, para. ya lo hice, no tengo a nadie más para poder silenciar. Sí, para que si encuentro alguno, Sí, lo voy yo a también. silenciar. Lo que pasa que ahí yo ya silencié algunos. Lo que pasa, chicos, que como yo no soy la que comparte, no me puedo ir de la pantalla, tengo miedo de hacer lío, y no puedo ir a verlos a todos. Veo de a 4 nada más.
Entonces, yo igual acá pude entrar, creo que ahí silenciamos a listo, todos. dice, no hay nadie, dijo Milagros. O sea, se ve que Milagros sí puede ver todo. Bueno, listo, gracias, Mili. Entonces, decíamos que entonces no siempre, y tampoco esto de el bueno y el malo, porque el jefe puede, aun cuando a veces el jefe por determinadas características pueda no tener un liderazgo al 100%, no necesariamente es un mal jefe. Es cierto que lo que caracteriza a un jefe es la formalidad, por lo tanto es cierto, te va a asignar tareas, porque ese es el rol que cumple, y desde la formalidad tiene autoridad, ¿sí? Ejerce por ahí está limitada la influencia que ejerce, tiene autoridad porque el cargo se lo está dando, le confiere esa autoridad del cargo, no necesariamente es malo. Lo que puede suceder es que por ahí no motive como para poder lograr influenciar al equipo más allá de la tarea que se debe de cumplir. ¿Se entiende? ¿Estamos bien hasta ahí? Ahí sí. Digo porque hubo más de uno que decía lo de lo bueno y lo malo, y no necesariamente, ¿sí? Y porque también las situaciones hacen que vos vayas cambiando. Diste center. A mí me pasa seguido. Bueno. Bueno, entonces lo que se ha ido estudiando, como les dije, desde hace mucho tiempo, y acá tenemos en este cuadrito sintéticamente las diferentes teorías que hablaron sobre el liderazgo, y de todas ellas obviamente tenemos cosas para aprender y para tener en cuenta. La primera habla de la teoría de los rasgos, es decir, al inicio, como esto que yo les dije, era como que se nacía líder. ¿Qué condiciones tenía el líder? No, en realidad era como que eran rasgos de su personalidad, y de esta manera se configuraba el líder. Hubo diferentes estudios y no hubo resultados concluyentes para decir, para ser líder usted tiene los 10 diferentes rasgos, mide 1,80, es de familia aristocrática, habla 5 idiomas, o sea, no se llegaron a parámetros concluyentes de que sí hay unos determinados rasgos, pero sí hay un análisis, que ahora lo vamos a ver, que dice, bueno, qué características generalmente predominan o se destacan o deberían destacarse cuando hablamos de líderes. Otra teoría es las teorías conductuales, que hablan de las maneras y estilos que tienen los diferentes liderazgos, y le va a haber una clasificación de acuerdo al estilo de liderazgo que tenga. Después va a estar la teoría de la contingencia, que es lo que generalmente hablamos como teoría situacional, es decir, que el hombre es el hombre y su circunstancia, en este caso el líder, además de tener las condiciones, tiene una circunstancia determinada en la cual tiene que accionar. Y después vamos a hablar de las teorías relacionales, que tienen que ver con lo que hoy se conoce como el liderazgo transaccional y el transformacional, ¿sí? Pero este es como una línea evolutiva de una gran parte de lo que se ha estudiado sobre liderazgo. Ahora bien, la teoría de los... Gaby, que así voy. ¿Se entiende lo que Gabriela les está diciendo de las distintas teorías? Así como vimos las teorías de la administración, hay distintas personas que han estudiado. Nosotros acá, si ustedes ven el Power, después el Power que está subido, van a ver que a cada una de esas, anda para atrás. En cada una de estas teorías, la letra está mucho más chiquitita y hay escritos, por ejemplo, estudios de distintas universidades en cada una de esas. ¿Qué quiere decir eso? Que esto, como dice Gabriela, no es que es concluyente, sino que en distintos momentos, distintas personas, distintas universidades, distintas tesis, como yo voy a estudiar ahora, que en todos los grupos, por más horizontales que sea, siempre hay un liderazgo, por más que exista un grupo, bueno, esto es lo mismo. Cada uno ha estudiado y se ha enfocado en algunos aspectos característicos o particulares que ellos consideraban que hacía a las características de un líder. Eso es lo que quiere decir esto, y aparte, como dijo Gabriela, fue evolucionando, ¿sí? Entonces, no es que es concluyente, sino que hay distintos enfoques y que de última, inclusive, puede ir cambiando y un líder puede ser líder y hasta el mismo grupo lo identifica por motivos diferentes y lo respeta por motivos diferentes y lo acepta como líder o lo adopta como líder. ¿Se entendió? Sí. Sí, para que no sea teórico, sí, listo. Esto es como todo lo que vamos a ver en materia de organización y administración. No hay cosas absolutas. Seguimos en permanente investigación, en permanente transformación, y todas estas teorías las tenemos que conocer porque hacen a todo el concepto, ¿sí? A todo el concepto de líder, para que ustedes vean todo lo que se ha estudiado.
Y ahí, incluso en el Power que tienen subido al Classroom, está, como dice Marce, diferentes estudios de diferentes universidades, y está interesante cómo está plasmado, algunos con algunas matrices, otros con gráficos, pero lo que nosotros tenemos que saber es que el liderazgo se sigue investigando y que no hay una única aplicación y absoluta. Por eso nosotros tenemos que saber todo esto, ¿sí? Cuando hablamos de los rasgos de un líder, cuando hablamos de estilos de liderazgo, cuando hablamos de la situación y el líder, ¿sí? Por eso nosotros lo estamos conversando hoy. No hay una más importante que la otra, pero sí en su conjunto tenemos que saber todo esto cuando hablamos de liderazgo. Esto Y lo también lo digo importante es para... que entonces, para que ellos entiendan, es por qué es importante dentro de la organización, que va vinculado con la cultura, pero aparte, ¿cuál es la característica sí fundamental, el patrón común que tienen todos los líderes según como nosotros los estudiemos, que tienen la capacidad? Entonces, por eso hay que saber las primeras diferencias, y que por eso los repetimos, lo que es influencia, y entonces lo que es poder y autoridad, ¿sí? Porque Correcto. exacto, lo que el líder, o sea, en sí, para que vos puedas identificar un líder, el líder lo que hace es ejerce influencia con cierto poder que le da una autoridad determinada para lograr que una persona haga algo que sin esa influencia de este líder no haría. Yo, por ejemplo, les puedo decir, porque tengo autoridad, porque soy su docente, que para la semana que viene estudien, vengan al parcial, ¿sí? Ustedes van a venir. ¿Por qué van a venir? ¿Porque yo soy líder o porque soy la docente y les puse fecha de parcial? Vamos. Ni eso. Ni jefa soy. Porque soy... ahí va. No, las dos no. Van a venir porque eso es la actividad que yo les estoy diciendo, como en alguien ustedes pusieron, el jefe le da las tareas, porque lo tienen que hacer, porque yo tengo la... Exacto, Gabriela, porque yo tengo la autoridad que me confiere, claro, porque yo le puse fecha, yo tengo la autoridad que me confiere el cargo para decirles a ustedes que la semana que viene les tomo parcial. Ahora, yo en la conversación les puedo decir, vamos, soy competitiva, estudiemos, quiero que tengan buenas notas, y si somos el mejor curso, vamos a tomar un café y vemos los temas que les quedan, o ustedes mismos lo proponen, y entonces después, cuando vienen al parcial, vienen habiendo estudiado toda la semana, qué sé yo, y tenemos uno de los mejores resultados. ¿Eso quién lo logró? ¿El jefe o el líder? Si es que lo logra. Ese valor agregado es lo que logra el líder. Ese movimiento que genera y esa dinámica, claro, esa dinámica que se genera al interior, lo que nos pasó, como les decía Gaby, en un momento la escuché cuando les contaba algo de cultura, ¿sí? De lo que habíamos generado en la clase pasada con las características nuestras propias de cultura, ¿sí? Bueno, eso es la dinámica que se da hacia adentro, y entonces, como ustedes ahora, de ustedes ahora somos 30 personas, ustedes 30, ¿no? Ustedes son 30. De los 30, no son todos los que nos miran igual a Gabriela y a mí. Algunos, por ahí si le quieren hacer una pregunta más personal, alguna duda que tengan, le van a escribir a Gabriela, y otros me van a escribir a mí, porque las identificaciones no son las mismas. Lo concreto es que hay un cierto liderazgo y que uno logra un valor agregado. Esa es la función del líder. ¿Por qué es importante en la organización? Porque cuando trabajamos la cultura, el business, el negocio, la organización, esto lo entiende y no se quita de encima a los líderes, trabaja con los líderes. Porque yo lo que quiero es ejercer influencia sobre el grupo de personas para que logren lo mejor, y es lo que la organización quiere, que es el cumplimiento de los objetivos. El jefe lo tengo que tener, pero cuando yo... Claro, y sí, dice la forma en la que se da la directiva, y sí, tiene que ver con la forma. Tiene que ver con la forma. Gabriela lo explicaba al principio, un poquito eso, Claro, en la tiene diferencia que ver entre con el las líder... formas, y también tiene que ver a veces con la necesidad y lo que desee cumplir la organización. Y ahora cuando veamos un poquito más los estilos de liderazgo o las condiciones, yo les voy a citar algunos ejemplos y ahí lo vamos a poder, digamos, unir esto que tiene que ver con la influencia y la forma que doy la directiva, la importancia que tiene. ¿Sí? Gabriela decía, consideraba cosas, bueno, ahí Gabriela después les termina de explicar con el tema de la ética, pero ella dijo, bueno, por ahí el jefe no considera ciertos parámetros, ciertas cuestiones en algunas cosas, y el líder está como sí, considerando eso, lo tiene en cuenta, lo valora, lo utiliza, bueno. Exactamente. Esa es la característica de él. Identifica potenciales. Pero ¿sí? el por qué es importante evaluarlo en la organización. Correcto.
En la teoría de los rasgos, para seguir en este tema, como yo les decía, no hubo un único listado concluyente, como diciendo, si usted cumple los siguientes 5 ítems, es líder, ¿sí? No hay un librito donde diga, si usted cumple estas 5 condiciones, es líder. Hay diferentes condiciones que pueden validar un líder, ¿sí? A veces pueden ser condiciones físicas, ¿sí? Esto que yo les digo, si yo voy a necesitar... se usaba mucho en los años, no sé, en el 1700, en el siglo XVI, cuando eran épocas de muchas guerras. Por ejemplo, los aspectos físicos y aquellos que eran generales o que ponían a cargo, por ejemplo, de un ejército, la parte de condición física de la persona decía mucho. Entonces, por ahí un gran líder podía ser en ese punto alguien que cumpliera determinadas características físicas. Pero eso va de acuerdo a lo que se pretendía en ese momento y en ese lugar. También hay líderes que tienen rasgos de personalidad, por ejemplo, intelectuales, que el grupo los busca, los valida y los reconoce por sus logros intelectuales, por su conocimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando tiene un problema, una dificultad o una guía, se refiere a esa persona y lo toma como del líder. ¿Sí? Después otros rasgos del liderazgo puede ser por sus habilidades sociales, la capacidad que tiene de vincularse con la gente, la empatía, ¿sí? La tracción quiere decir los atraigo, los llevo, los conduzco. Hay líderes que, bueno, generalmente los líderes políticos es porque traccionan grandes masas de personas, ¿sí? Otras tienen que ver con rasgos o características del trabajo, ¿sí? Por mi desempeño, por mi reconocimiento y mi manera de conocer la organización. Esto hace y me valida y me reconoce de acuerdo a estos rasgos que pueden ser de diferentes tipos, me validan como líder de un grupo, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera, además de que, por ejemplo, en este contexto y en este aula, yo reconozco, como dije a Marcela, como mi jefa, porque está legitimado, porque va a estar dentro de las autoridades de lo que ustedes lo pueden ver en la universidad. Por ejemplo, si yo ahora tengo que elaborar, por ejemplo, mi tesis, y yo a Marcela la reconozco como mi líder porque le reconozco su trayectoria de investigación. Entonces, a partir de ahí yo la reconozco como mi líder y la tomo para que me conduzca y me referencie, ¿sí? En esa actitud y en ese contexto, porque es lo que estamos buscando para ese rasgo de la personalidad que la destaca. ¿Sí? Hay gente que a Marcela la toma como líder por otras cuestiones, por ejemplo, dentro de la universidad, por ahí con el tema de la gestión. Entonces, estos rasgos, no hay un único listado que diga, como Marcela cumple todos estos 5 ítems, siempre va a ser líder, no. Depende de este rasgo y depende por el cual el grupo la reconoce, ¿sí? ¿Se entiende que hay diferentes formas de reconocer al líder? A ver, ¿qué me dicen? Dice, y otros la cargan, dice Marcela, como que le hacen bullying. Acá ustedes saben que yo soy futbolera, ya quedó aclarado, y les voy a dar el ejemplo que no me puede faltar, dice, se entiende. Por ejemplo, hoy por hoy, Diego Armando Maradona Gallardo, dice Matías, y ahí ya me hablan y ya me perdí. Gallardo es líder y reconocido, por ejemplo, hoy en el Club Atlético River Plate. Pero yo les iba a hablar de una figura un poquito más polémica, que nadie la va a dejar de conocer, que es Diego Armando Maradona, que hoy está conduciendo un equipo. Ese equipo, cuando se lo convoca a Maradona, estaba ya en el descenso, o sea, en la B, no estaba por jugar en la primera liga de la Argentina. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué lo buscan a Diego Armando Maradona como líder? ¿Por sus estrategias? ¿Porque tiene las mismas características que Marcelo Gallardo? No, seguramente no. Los rasgos de la personalidad de Maradona, ¿sí? Hacen a ver una figura de tracción, una figura de lo que sería en lo que es el ámbito futbolístico, por sus logros y por esta cuestión de motivación, era un líder que para un lugar donde vos estás en el fondo del mar, viene alguien que te puede salvar, y bueno, es el uno, es como el ave fénix, por eso se eligió esa figura. Otros hablan en figuras controvertidas, ¿no? Del fútbol, por ejemplo, Caruso Lombardo, ¿sí? Que incluso a veces da charlas de motivación, es muy gracioso, ¿sí? Si alguna vez las encuentran por YouTube, escúchenlas, pero a eso nos referimos con rasgos de la personalidad. No hay por ejemplo, Gallardo y Maradona parecerían una antítesis, ¿sí? Una cosa opuesta de un lado y por el otro, un blanco y un negro, pero sin embargo,
ejercen ese rol, ¿sí? Pero los validan, en este caso, si queremos analizarlo por rasgos de la personalidad, cosas absolutamente diferentes. Pero no podemos negar que Gallardo en su grupo y Maradona en el suyo representan ese liderazgo con diferentes rasgos, ¿sí? ¿Quedó entendido eso del rasgo de la personalidad? ¿A qué apunta? A ver, chan, chan, chan. Perfecto, ahí por lo menos Karen Rocío me dijo que sí, bien. Ahora bien, después, en el mapita que teníamos de cómo fue evolucionando el tema del liderazgo, se habla de los estilos de liderazgo. ¿Qué decimos cuando que la palabra estilo? Ah, ahí Paula habla de Boca, también, otro ejemplo, ¿sí? Hoy tenemos la conducción está más influenciada por Román, y conozco un poquito de todo. No me desafíen. Bueno, la teoría, a ver, Matías, ¿qué me pregunta? La forma en que emplea su influencia. ¿Quién? ¿En Boca o de qué estamos hablando? Matías, a ver si entiendo la pregunta. ¿Mi estilo? Ahí vamos al estilo de liderazgos. Claro, cuando hablamos de estilo, dice la forma en que emplea su influencia. El estilo son determinadas características o un conjunto que son una forma de actuar, ¿sí? Una forma de llevar algo adelante. Uno dice, yo esto lo hago con mi estilo, yo me visto con mi estilo, yo hago mi torta pero le pongo un toque personal porque tiene mi estilo, ¿sí? Se refiere a la forma de que lo empleo, en el cómo lo hago, ¿sí? Recién hablamos de características de cómo tenía que ser la persona para ser líder, o qué características tenía ese líder, y ahora vamos a hablar de cómo emplea esa influencia, qué hace, cómo hace ese ejercicio de la influencia. Eso es lo que nosotros denominamos como estilo. Acá en los estilos, los más clásicos, o los que van a escuchar recurrentemente, hablan de un estilo de liderazgo autocrático, democrático y permisivo / liberal. Autocrático es sinónimo de lo que nosotros hablamos como autoritario, ¿sí? Democrático lo asimilamos a un sistema democrático, a un sistema de participación, y permisivo liberal lo tenemos que asociar a una cuestión de flexible, pero flexible tampoco sería la palabra, porque permisivo en realidad lo que hace es como descansar en que el otro lo va a hacer al criterio del otro, ¿sí? Es una cuestión un poco más relajada, ¿sí? Entonces, ese tipo de liderazgo lo que busca es que no responsabilizarse ni identificarse tanto con el grupo, ¿sí? Por eso dice permisivo, cuando tengo poco límite, cuando dejo que el otro a criterio, pero bueno, eso también tiene sus pros y sus contras, ¿no? Cuando hablamos de liderazgo, también como pasa con los rasgos, en los estilos también sucede, no es que únicamente va a estar marcado por una sola forma, ¿sí? A veces pueden ser mixtos, a veces se representan una característica por encima de otra, pero no necesariamente hay rasgos que son muy fuertes, y a veces decimos, sí, claramente es autoritario, no sé si a ustedes se les viene un ejemplo de líder autoritario, o de líder más democrático, pero bueno, estas cuestiones de liderazgo suceden. ¿Se les viene algún nombre a la cabeza cuando se dice autoritario, por ejemplo? A ver qué me dicen. Mussolini, bien. ¿Sí? Esos son referentes, o bueno, en su momento Hitler, o sea, que se hablan de autoritarios. Si vamos por ahí a algunos casos más actuales, si ustedes leen algún diario de referencia, van a ver que, por ejemplo, nuestro vecino Jair Bolsonaro se lo suele mencionar como un líder autoritario, porque bueno, toma sus medidas, tiene diferentes opiniones y no las considera, y cuando nombra determinado cuerpo de asistentes, los da de baja cuando no comparten con su opinión, ¿sí? O sea, básicamente alguien autoritario únicamente se guía por sus propias convicciones, y lo que hace es que los otros adhieran a su convicción o obligarlos a que adhieran a mi conducción. La presidencia, exactamente, el presidente en realidad es una figura legitimada, y llega al poder desde la democracia, porque lo eligieron para representar. Después va a tener sus rasgos y sus características, ¿sí? Jair Bolsonaro
es un presidente que fue legitimado o elegido en las urnas por la población, pero en el ejercicio de su presidencia presenta características y rasgos autoritarios. ¿Y en qué nos basamos? En que recibe opiniones y no las toma, no las considera, y esperan que los otros ejerzan aquellos que él propone. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, desestimó renombró ya como 4 ministros de salud, el ministro de Economía lo cambió, y bueno, todo lo que se empieza a generar, ¿no?, con esta situación, porque también los otros no lo aceptan, hay resistencia, ¿sí? Se empieza a convulsionar, a veces sí, a veces no, a veces los líderes autoritarios como van por un dominio, y el dominio generalmente está relacionado con el miedo, generalmente se lo reconoce y se le tiene miedo, ¿sí? Pero que sea presidente puede tener rasgos autoritarios o puede tener rasgos más democráticos, ¿sí? Lo democrático tiene que ver con la participación, con el consenso, con los acuerdos, ¿sí? Ahí Mati me dice, el pueblo lo eligió, pero sería autoritario. Exactamente. Él es un jefe legitimado, es un jefe de Estado legitimado porque así lo eligió la gente. Ahora, en el ejercicio de su presidencia presenta rasgos autoritarios. ¿Ven cómo se empieza a combinar todo? Poder, autoridad, liderazgo, ¿sí? Esto es lo que tiene de interesante el tema, ¿sí? Exactamente, como menciona Joaquín, como Hitler en su momento, que llegó al poder legitimado, que hizo su partido demócrata, que era un gran orador y un gran traccionador, ¿no? Tenía un encanto que hacía que lo sigan, por eso llegó a tener el poder, y bueno, después lo que ya conocemos por la historia. Pero bueno, a esto nos referimos con estilos de liderazgo, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? A ver, ¿qué me dicen? Perfecto. Ahora, ¿cómo seguimos, no? Adelante con esto del liderazgo, porque es bastante vasta la información que tenemos del liderazgo. En las clasificaciones, que dimos recién a grandes rasgos, hablamos de el autoritario, ya lo conversamos, y ahora vamos a hablar de este que era permisivo. Acá yo también utilicé la palabra complaciente o conveniente. ¿Qué pasa cuando uno está en una posición de liderazgo? ¿Soy reconocido o soy anónimo? El otro, grupalmente, ¿qué pasa con una posición de liderazgo? ¿Me ven mucho o es reconocido? Bien, ¿me ven mucho o me ven poco? ¿Sí? A la luz estoy en un lugar donde soy reconocido, ¿sí? Donde yo puedo contar, soy el jefe de, estoy a cargo de. Bueno, muchas veces esto de tener y ser reconocido es, digamos, seductor, por decirlo de alguna manera, es interesante. Entonces empieza a suceder esto de que es conveniente, ¿sí? Es conveniente para la persona, pero ahí esto de conveniente roza más el interés personal que el grupal. Generalmente, no siempre, a veces se coloca algún jefe por conveniencia o algún líder por conveniencia, que va a responder a diferentes objetivos. Pero este liderazgo que es complaciente, que es conveniente, lo que hace es relajarse. Estoy en una posición donde me reconocen porque soy el jefe. Paula me viene a preguntar cómo tengo que estudiar esto, y bueno, Paulita, ¿cuántos son? 10 hojas. Bueno, léete estas 3 que está bien. Después viene Rocío y me pregunta, y a Rocío le digo, no, bueno, Rocío, mira, vos de los 10 temas estudia 4, después viene Joaquín y más otra pregunta, y así yo voy a conveniencia, a una cuestión de conveniencia propia, y a veces que puede sacar partido alguno de los del grupo, me relajo y lo que hago es ser permisiva, lo que hago es no poner y ocuparme del grupo en general y decir, no, tenemos que estudiar los 10 temas, tenemos que llevar adelante todos estos conocimientos, y me ocupo de llevar la situación adelante, sino que por el contrario, soy más relajado, dejo que el otro haga, y después va a venir, no sé, Nicole, o va a venir Axel y me va a decir, no, de los 10 temas yo hice 2, y bueno, como yo no quiero confrontar, porque no le quiero dedicar tiempo, digo, bueno, está bien. Y en eso lo que hago es ser complaciente con el grupo, que elija, no, de estas 10 cosas 2 no quiero hacer, porque este tema no me gusta, la verdad que lo que era organigrama no me pareció, no lo entendí, bueno, ¿sabes qué? Déjalo, no, ese no te lo pregunto, ¿sí? ¿Se entiende esto de ser complaciente y conveniente? Exactamente, no hay mucha responsabilidad ni mucho compromiso. Me seduce estar en ese puesto, en ese lugar, pero no cumplo
¿sí? Y dejo como al libre albedrío que ocurran determinadas cosas que en definitiva, después al momento de los resultados, pueden no ser convenientes. Ahora bien, esto a veces ocurre porque a veces puede pasar que designan un jefe y no tengo todo el conocimiento que yo necesito para llevar adelante mi tarea, ¿no? Y ahí a mí, por ejemplo, me sucedió que yo en una época trabajaba en una multinacional y tenía una jefa. Esa jefa había llegado ahí por diferentes trayectorias, pero no tenía todos los conocimientos técnicos que debería tener para desenvolver el total de la actividad del sector. Entonces, lo que ella hizo convenientemente fue armar un equipo de trabajo con diferentes especialistas, y eran como sus asesores. Entonces, ella dejaba que las personas trabajaran como consideraban, y solo preguntaba si había un problema. Ahí era conveniente, porque ella ocupaba el cargo de jefe, y a su vez era complaciente con el equipo para que trabajaran de acuerdo a su discreción y como les parecía. Ahora bien, eso a veces funciona por un tiempo, y va a depender de estos asesores que tengo, si son comprometidos y responsables, pero son muy riesgosos, porque a veces no pueden funcionar justamente porque nos está faltando lo que nosotros ya vimos anteriormente, una parte de control, una parte de responsabilidad sobre esos resultados. Ejemplo, Marcela dijo, Gaby es la jefa de trabajos prácticos, pero eso no implica que Marcela no siga siendo responsable por todo lo que sucede en nuestra aula virtual y en nuestra materia. Por eso ella a mí me va a pedir informes parciales, me va a ir preguntando, porque ella, a pesar de haber delegado, haberme entregado esa responsabilidad, igualmente tiene un feedback y hace una supervisión de la misma, porque es un líder comprometido, es un líder responsable, ¿sí? Y ahí entramos en la diferencia de cuando hablamos de esta clasificación de líder comprometido y responsable. ¿Se entiende? ¿Cómo vamos diferenciándonos de acuerdo a las características? Exacto. Bien, a uno no le importa mucho, el otro se compromete. Eso. Yo estaba hablando sin sonido, o sea, está bien, porque ahora Gabriela va a ampliar, no sé si ya lo mencionaste por ahí un poquitito también, ¿no? Pero bueno, como ampliabas un poquitito la clasificación, ¿no? Sí. Ya lo estabas diciendo con el complaciente, y bueno, porque de ahí después vas a derivar en lo que es En la diferencia de comprometido y responsable. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces hasta acá ampliamos un poco esa clasificación. Ahora vamos a seguir avanzando, después vamos a retomar esto de responsable y comprometido. Pero ahora vamos a seguir con el cuadrito que teníamos hoy. La teoría de la contingencia, bueno, sigue insistiendo en tener el desempeño efectivo de un liderazgo, de un líder. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Esto es lo que yo les comentaba hace un ratito, ¿no? El líder o el hombre es el hombre y su situación. Seguramente, por ejemplo, antes de que sucediera lo de la pandemia, todas las organizaciones tenían sus jefes, los grupos tenían sus líderes, los países tenían sus presidentes, todo eso existía. Ahora, ¿qué es lo que cambió de febrero a marzo o de febrero a abril? La situación. ¿Qué situación estamos hablando? ¿Qué situación tenemos? A ver. ¿Cuál es la situación de la que hoy hablamos todo el tiempo? La pandemia, ¿sí? Esto de tener de que se extendió el COVID y entonces eso modificó la dinámica. Sí, crisis económica. Eso generó una crisis económica. Por eso hablamos de que los líderes también están impactados por la situación, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Que esto lo volvemos a lo mismo, no son absolutamente democráticos, no son absolutamente autoritarios, sino que depende de la situación, yo también tengo que tal vez aplicar alguno de otros rasgos, depende de la situación. Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de la pandemia. Como nos pasó, por ejemplo, en la universidad, hay que organizar nuestra aula virtual. Está bien, lo teníamos que hacer en 10 o en 15 días. Se establece un programa de trabajo y se trata de abordar y de dar la solución. Seguramente no estuvo abierto y hubo un consenso democrático y se debatió con todas las universidades nacionales y después cada universidad o facultad lo debatió con todos sus docentes y con todo su equipo técnico y de gestión.
No, hubo que tomar decisiones. Entonces, por ahí, en ese momento podemos decir, bueno, esto fue un poco más autoritario, porque tal vez no hubo un consenso de absolutamente todo. En realidad, en esa situación, los líderes tuvieron que tomar decisiones porque eran en ese momento y a esa hora, y se adaptaron. Con esto quiero decir, y vuelvo, a que no siempre somos netamente autoritarios, netamente democráticos, netamente complacientes. También la situación interfiere, y de acuerdo a esa situación y a la adaptación que tengamos que dar, para obtener obviamente resultados favorables, y como siempre, tener esto de tener un desempeño efectivo. El desempeño efectivo es que el líder pueda lograr el objetivo, ¿sí? ¿Se entiende cómo nos impacta la contingencia, cómo nos impacta la situación? Y características que vos estás diciendo, Gaby, les voy a pasar, así vamos mezclando, y también digo, Sí, no por la hora, y que yo quiero que tomes el tema después de la ética, les muestro un cachito que igual es lo que vos pensabas dar, pero sí, ya, como lo mencionaste ahora, lo de la pandemia, les muestro lo último, que bueno, que vos estabas hablando de las características, y cuando hablaste de las características, y como justo ahora lo que vos estás mencionando es que no hay una única cosa, ¿no? Fíjense un poco las características que tienen que ver con el líder, no solamente esto, yo creo que no se los di a ellos, porque creo que tienen que ver con el tema de RC, pero ciertos estudios que hablan inclusive hablando también de las características, sí, porque algo les mencionamos con el tema de los millennials, que les habías dejado vos la tarea de que se averiguaran quiénes eran ellos, ¿no? Y uh-huh. que son millennials. Bueno, y entonces las tendencias que hay, sobre todo sobre el trabajo colaborativo. Entonces, vos que estabas hablando de los rasgos, de las características que tiene que tener un líder, que tiene que no, y que no es exactamente una única característica, y hablando de la contingencia, me planteaste el tema de la pandemia, fíjense cuáles son características que surgen en este momento, que por ahí no estaban previstas antes, que tiene que ver con el coraje, con el propósito, con el trabajo colaborativo, con la empatía, pero todo esto hace, sobre todo al trabajo colaborativo, pero también al surgimiento de nuevos líderes, porque hay modalidades nuevas. Esto implica modalidades nuevas, y también hay estudios que hablan de el líder con el 4G, el líder 4G, que tiene que ver con todo este liderazgo que se tiene que manejar de manera remota, que no es de ahora, porque el smart working viene desde hace un tiempo, que lo que sería el trabajo remoto. Entonces los líderes deben de contar con otras características también para poder llevar adelante estos grupos. Y como ahora, entonces, con esto, y esto que Gabriela les decía en la facultad, y les tiró el tema de lo virtual, cómo han surgido también nuevos líderes y el trabajo colaborativo, y cómo en esto también grupos de trabajo que por ahí funcionaban muy bien en el presencial, como en otras modalidades hay que reubicar esto, surgen nuevos líderes y hay que reubicar equipos de trabajo, porque todas las dinámicas funcionan igual, porque funciona esto que decía Gabriela de la teoría de la contingencia, ¿no? Sí, hasta ahí vamos. Vamos, ¿entienden los ejemplos? ¿Sí? Adaptarse, claro, exactamente, justo es el tema de la adaptación. La conferencia en la que estaba esta mañana habla justamente eso, y de las empresas. Agarré también para mostrarles que dentro de la bibliografía que le suma Gabriela también vimos, o estamos viendo, cuando hablamos también del líder eficaz, el ejecutivo eficaz de Peter Drucker. Y sí, y lo que se habla justamente es para la organización inteligente, es el tema de la adaptación, tienen que ser ágiles. En este contexto, aunque vos no te estés dedicando, nosotros lo vimos con estructura, las distintas estrategias, aunque no es que seas, definitivamente tu mercado no sea el de la innovación, de todas maneras necesitas ser flexible, por lo tanto los equipos tienen que ser flexibles, las organizaciones tienen que ser ágiles, porque se tienen que estar en permanente adaptación, porque el mercado es más brutal en realidad, ¿no? Es más turbulento. Sí, Rocío, ¿Sí? tienen que saber adaptarse, y entonces tenés que tener los líderes que puedan manejar estos equipos más allá de los jefes, sí. Exacto. Entonces, en la teoría de la contingencia o situacional, líder, el grupo que va a conducir la situación, y acá está bien remarcado, como decía Marce, el tema de adaptarse, ¿sí? Entonces, hasta ahí esta parte de situación. Ahora, lo que habíamos visto, una de las últimas introducciones habla del liderazgo transaccional y el transformacional. ¿Sí? El transaccional tiene que ver con las transacciones normales y habituales. ¿Sí? Son líderes eficientes que ya conocen cómo hacerlo y que
lo que hacen es conservar y mantenerse dentro del grupo y que ese sea funcional. Pero a su vez, en esta transacción, también hay veces hay una necesidad de transformarse. Y hoy, justamente con todo lo que está pasando y lo que venimos hablando, son líderes que se tienen que preocupar por crear una visión, por ser más creativos, por adaptarse, ¿sí? Por transformar y renovar. ¿Qué es lo que está pasando? Que como mencionó la palabra Marcela, turbulento, ¿no? Cada vez todo es, la vorágine cada vez es más veloz, cada vez los cambios son más frecuentes, tiene que ver un poco con esto, ¿no? De la organización inteligente, de la sociedad del conocimiento, que es la que vivimos hoy, ¿no? Que tenemos acceso a una cantidad de información que la velocidad no da para internalizarla toda, incluidos los cambios. Por eso este liderazgo transformacional lo que hace es ir captando y crear esa visión para poder transformar lo que ocurre e ir renovándose. Esta renovación también es una cuestión de supervivencia en la organización. Quizás ahora, volviendo al ejemplo de la pandemia, fue un poco más drástico, porque Marcela en algún momento ya lo mencionó, no sé, ahora vendemos por canales virtuales, los que no los hacían se introdujeron, los que lo tenían poco desarrollado lo potenciaron. En definitiva, lo que están haciendo es haciendo una transformación, ¿sí? Volviendo a la palabra adaptarse, que no es una única condición, pero tiene que haber alguien que lidere y que lleve adelante ese camino, ¿sí? Para que el grupo lo acompañe. Después, en respecto a las habilidades... No sé si lo mencionamos acá, pero creo que sí antes, y a vos te gusta también el tema cuando lo das con sistemas, el transformacional, ese tiene que ver con lo que es el aprendizaje dentro de la organización, ¿sí? Porque es la permanente adaptación, pero es este permanente feedback que se va generando dentro de la organización, que permite entonces el aprendizaje organizacional, que es lo que permite la generación de la cultura, la maduración de la organización, etcétera, etcétera, etcétera. Como que va combinando todo lo que venimos viendo. Y ahora bien, cuando nos centramos puntualmente en el líder, como vimos que esto fueron un montón de años de estudio y de investigación, esto que nosotros acabamos de ver en apenas 40 minutos, son años y años de investigación, de refutación y de diferentes situaciones que se han vivido. Yo lo que hice fue simplificar o tratar de armar bloques que tenemos que considerar cuando hablamos de líderes, ¿sí? Una parte hablaban de rasgos, y entender la diferencia de habilidades, aptitudes y un concepto que a mí me parece muy interesante y que me gusta, que es lo de la inteligencia emocional. No es nuevo, sí está introducido dentro del management moderno, si ustedes ponen inteligencia emocional para líderes, o presidentes y grandes líderes, van a ver que hay una tendencia que habla esto de la inteligencia emocional. Entonces a mí me gusta que ustedes, si bien tal vez no lo profundicemos, pero que tengamos presente que se analizan también los líderes de diferentes aspectos. Cuando hablamos de habilidades, es lo técnico y el conocimiento que adquirió la persona, ¿sí? A través de los años, por ejemplo, ustedes en la universidad están adquiriendo habilidades, ¿sí? Se les va a enseñar técnicas, van a tener conocimiento y van a aprender sobre cuestiones que les van a permitir tener herramientas y habilidades. Ahora bien, después están las aptitudes. Las aptitudes tienen que ver con lo personal, y cuando hablamos del líder, yo acá elegí destacar lo que tiene que ver con la autoconfianza y la autogestión, ¿sí? Porque el líder justamente es aquel que no tiene una dependencia del resto, sino que es el que acciona, es el que va a la acción y el que tracciona al resto del grupo, por eso es autogestión. Y cuando hablo de autoconfianza, estoy hablando de convicción. ¿Sí? El líder tiene que tener convicción que lo que le propone al grupo o el camino que está trazando es aquel que realmente es el correcto. Por eso él tiene que tener desarrollada esta aptitud de la autoconfianza, ¿sí? De entender que esto que estoy haciendo y la lectura que hago, algunos dicen es visionario, vio venir el negocio, tienen diferentes formas de identificarlo, pero en definitiva lo que hacen es tener autoconfianza y autogestión, convicción y entendimiento de lo que pasa y hacia dónde voy. Y ahora cuando hablamos de inteligencia emocional, ya es un grado un poco más elevado, ¿no? Porque cuando hablamos de inteligencia emocional, empezamos a hablar de esto que en su momento lo definimos como empatía, es decir, empatía era con sociabilizar y estar un poco más en sintonía con el grupo, pero la inteligencia emocional va un poco más allá de eso. Lo que busca es entender acerca de las emociones, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de que
le va bien a una persona en matemática, se saca todo 10 en la escuela, decimos es inteligente. Porque la inteligencia está relacionada a poder sobresalir, cuando hablamos, por ejemplo, de la escuela, sobre habilidades y conocimientos. Pero también lo que plantea la inteligencia emocional es tener esa misma habilidad y ese sobresaliente respecto de las emociones. Y eso no es un tema tan sencillo, ¿sí? Porque justamente los seres humanos somos seres humanos completos. Tenemos una parte racional, pero tenemos una parte, y muy importante, emocional. Esta inteligencia emocional en los líderes, lo que busca y lo que investiga, es entender que tienen una percepción del entorno y tienen un control y un equilibrio emocional que les permite y que se transmite al resto del grupo. ¿Sí? ¿Se entiende el ejemplo? Si tenemos el capitán de un barco, va a tener que tener una conciencia de sus propias emociones para tomar decisiones. Y él va a mantener ese equilibrio emocional ante cualquier contingencia, una tormenta, un posible naufragio, y eso se percibe en el entorno, ¿sí? Pero para eso la inteligencia emocional de esa persona lo que hace es permitirle controlar sus propias emociones y entender las emociones del resto. ¿Se entiende a qué referimos inteligencia emocional en el líder? Me conozco a mí y percibo las emociones en el resto. Y lo utilizo para combinarlo con todo lo anterior y cumplir objetivos. ¿Se entendió? A ver, el chat. A ver. Ahí Axel dice que sí. Bien. Buenísimo. Esto ustedes van a ver que cuando hablan de liderazgos, hoy hace años que se estudia, pero bueno, no todos le dan importancia a este enfoque relevante, pero yo insisto que es por acá, que es por acá el tema de las emociones, y creo que, volviendo al tema de la pandemia, uno de los temas referentes que hablan los presidentes, que están en todas las notas, es la sociedad está angustiada. La angustia, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Es un hecho concreto o es una emoción de las personas? Es un sentimiento, es una emoción, Es una ¿sí? emoción. Percibir que hay una angustia, ¿sí? Y decodificarlo hace esta inteligencia emocional, que la tengo que utilizar para ser un líder, tengo que entender las mías y percibirlas del resto, ¿sí? Fíjense cómo estos temas que por ahí, no sé si antes los líderes del mundo se juntaban para hablar de un consenso de la sociedad está angustiada, la sociedad se siente amenazada, ¿sí? Ahora estamos hablando de estas emocionalidades, ¿sí? Que tiene que ver un poco con los cambios y también con las responsabilidades que tienen que tener los grandes líderes. Pero que no, Bueno, no está muy alejado de lo que nosotros vimos, emoción, dicen los chicos, claro, que no está muy alejado de lo que nosotros veíamos también ya en cultura, lo vimos en cambio, cuando lo vimos con cultura vimos en cambio, cuando lo vimos en sistema vimos también lo que era los procesos de decisión, o sea, cómo se toman, bucle simple, bucle doble, el aprendizaje, pero si esto no se considera, por eso decía la importancia de manejar el tema del liderazgo dentro de la organización, pero si no se considera el tema de la emoción, no se puede estar dirigiendo, que es lo que decía Gabriel al principio cuando empezó la charla, ¿no? A lo que presta atención el jefe y a lo que presta atención el líder. Cuando ella dijo, bueno, hay cosas que por ahí te va a tener en cuenta y por ahí no. Entonces después hicimos la diferenciación entre bueno y entre malo. Entonces a veces uno dice, bueno, este es bueno, este es malo. Sí, el jefe es bueno, lo que no sé si es excelente. ¿Sí? Entonces, ¿sí? ahí radica por ahí un poco la diferencia y entonces en por qué hablamos de las organizaciones inteligentes, el líder eficaz, ¿sí? Estas cuestiones, pero lo de la emoción que es fundamental, y bueno, yo vuelvo cuando yo le hice la cargada, pero lo digo en serio, aunque después mi psicólogo me diga que me parezco mucho, a Max Weber con el tema de que estaba pirucho porque creía que podía, ¿sí?, entender justamente esto, y no podés prever el comportamiento, porque el comportamiento está cargado por emoción, y vos no podés saber cómo puede reaccionar. Y volviendo a la cultura, es por eso que justamente dentro de lo que es la emoción, la cultura lo que hace es reduce la ansiedad, y la ansiedad es esto. Entonces el líder, ¿Sí? tener un buen líder también te da esta sensación de contención y de respaldo, que es lo que yo le decía a Gaby, que me gusta en este momento como estudio, ¿no? La próxima tesis es el tema de
el líder dentro del grupo, por más que el grupo se autogestione, todo lo que vos quieras, necesita siempre tener y ocupar, la gente necesita ocupar igual sentirse que está ubicado dentro del grupo, ¿no? Y cuando esto no sucede, bueno, se generan quiebres, porque, bueno, evidentemente no está, o la misma situación hace que se generen por ahí, y lo digo por experiencia, que se generen quiebres en ciertos grupos que parecían sólidos. Sí, nada, es cómo se trabaja. Por ahí lo que vos considerabas que podía trabajar en equipo dentro de un objetivo general, justo lo veíamos en la conferencia de hoy, ¿no? Del objetivo, de cómo es la dinámica que tiene que darse entre el grupo y la organización, ¿no? Con respecto a los objetivos, bueno, te das cuenta que por ahí un grupo que creías que iba de acuerdo a la organización está en realidad pensando solamente sus propios intereses. No es malo, no le va a hacer mal a la organización, pero no suma. Bueno, sí. Bueno, ahí entonces hablamos de la emocionalidad y la importancia de la comprensión, ¿no? Y de decodificar cómo esto impacta. Yo acá, lo pasé porque lo hablamos, pero el autor que habla en su libro que se llama Inteligencia Emocional es Daniel Goleman, y bueno, justamente habla de percibir, de percibirse uno, de entender al resto, y de compensar y equilibrar, ¿no? Para poder potenciar el crecimiento emocional e intelectual de la organización. Una organización que tiene plena conciencia, ¿sí? Plena conciencia quiere decir me conozco en lo que me molesta, en lo que me gusta, en lo que me genera una emoción, positiva, negativa, porque va a impactar en la motivación, es lo que en definitiva el líder tiene que decodificar. Después otro autor, que ya es un poco más del management moderno, que aborda el tema de una manera muy interesante, se los menciono para que ustedes sepan que existe y sigue en permanente investigación todo el tema del liderazgo. Bueno, es Peter Sengen, que él lo que hace en su libro de la quinta disciplina, que es un libro que lo van a escuchar, la quinta disciplina, bueno, él lo que hace es desarrollar un compendio de 5 disciplinas que habla que el líder y las organizaciones deben cumplir y abordarlo y lograrlo como pilares. Como pilares, ¿por qué? Porque es lo que va a permitir esto que hablamos de la gestión eficiente y del buen desarrollo de la organización. Dentro de esas disciplinas, o pilares, como lo queramos llamar, la primera habla, sobre todo orientado al líder, del dominio personal. Es decir, acá se refiere a que al que tiene que desarrollar esta disciplina, lo primero que tiene que tener es plena conciencia y dominio de su persona, en lo intelectual y en lo emocional, sobre todo en el líder porque va a tomar decisiones. Si el líder no puede dominarse o reconocerse, autocriticarse y conocer sus debilidades y fortalezas, va a ser difícil que pueda lograr tracción efectiva y eficiente en un grupo. Después la segunda disciplina habla de modelos mentales. Este es un tema larguísimo, pero lo que quiero que sepan ustedes es que cuando hablan de modelos mentales, de las personas y del grupo, son las reglas o las normas que tenemos implícitas emocionalmente en nuestro cerebro, que hemos aprendido y que hemos colocado fronteras de diferentes tipos. Por ejemplo, cuando éramos pequeños nos enseñan que el fuego quema, ¿sí? Ese es un modelo mental donde nos acercan la mano, sentimos el calor y vamos a sentir un daño. Ese modelo mental, esa construcción es un límite, ¿sí? Así todos tenemos modelos mentales que rigen nuestra vida. Obviamente una primera parte va a tener con toda la formación nuestra de la persona, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el seno familiar, donde se establecen los primeros modelos mentales, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es aceptado, lo que es peligroso. Eso lo llevamos con nosotros durante toda nuestra vida, ¿sí? Y vamos desarrollando estos modelos mentales, los construimos justamente para preservarnos, porque hay cosas que nos ponen en riesgo. Bueno, los líderes tienen que reconocer cuáles son esos modelos mentales. ¿Por qué? Porque, como dije, son límites. Entonces, muchas veces van a ser impedimento para toma de decisiones, para asumir riesgos o para detectar nuevas oportunidades. Por eso es importante que los líderes conozcan y tengan esta conciencia plena de decir, bueno, a veces también se los denomina modelos mentales, los solemos mencionar como prejuicios. Lo está prejuzgando. Porque habló así, no va a ser un buen líder. Porque colocó la lapicera invertida, no va a ser un buen empleado. Porque tiene la letra fea, no pasó el perito calígrafo, entonces no está para este puesto, ¿sí? También lo podemos asociar a prejuicios. Prejuicio no es algo malo,
es una valoración anterior a un juicio. El juicio es cuando yo tengo las pruebas, los elementos y elaboré una conclusión. El prejuicio es anterior, lo veo y ya solo por una percepción que yo tuve, lo concibo que va a ser de esta manera. ¿Se entiende eso? De prejuicio y modelo mental. A ver. No es que me interesa que ustedes se puedan llevar el concepto general, no que ahondemos en este tema. A ver, que no me contesta nadie en el chat. No nadie. Voy a llorar, ¿eh? Pero sí, Me claro. hacen quedar mal delante de mi jefa. Claro. No, lo que pasa, chicos, a ver, Peter Senge, la verdad que es un autor espectacular, como dice Gabriela, la quinta disciplina es fundamental, se trabaja muchísimo también en coaching, en todo lo que es comunicación, después está la quinta disciplina en la práctica, y muchas de las cosas que hemos visto, no me acuerdo ya si, a ver, doy tantos cursos que ya no sé cuáles se me están, con esta modalidad realmente que tengo las cosas mezcladas, pero no sé si hablamos específicamente de aprendizaje, pero cuando se habla de aprendizaje se trabaja también mucho la quinta disciplina, y básicamente lo que Gabriela viene a plantearles acá es un poco como un orden, por eso dice la primera, la segunda, la tercera, como igual, si bien no hay modelos para esto, pero sí un orden, dice que sí, dice Karen, un orden en cuanto a ciertas características que tienen los liderazgos y que parte de un dominio personal, como decía Gabriela, y de los modelos mentales, que estos modelos mentales hace la construcción de una visión después compartida, y que tiene un poco que ver con algo que nosotros ya venimos también trabajando, como decía Gabriela hoy al inicio de la clase, desde el principio de nuestras clases, porque la visión que tenemos nosotras y nosotras en la organización, que dice, claro, dicen los chicos, dice Gabriela lo que los chicos están diciendo, y que hace entonces bajo el paradigma sobre el cual vos vas a construir, porque estos modelos mentales que hace también, como dice Gaby, los preconceptos que uno tiene sobre las cosas, hace que te va a permitir construir estas visiones compartidas para llevarte entonces a estos aprendizajes en equipo, y sobre todo el tema del pensamiento sistémico, que después en la Claro. Gabriela redondea todo esto, ¿sí? Fíjense cómo después el líder tiene que hablar de una visión compartida, es decir, lo mismo, empatía con el grupo, aprendizaje en equipo, o sea, yo necesito que la organización aprenda y que aprenda en grupo, porque tengo que ir acompañando la complejidad general, no me sirve avanzar con algunos, tengo que avanzar en equipo. Y lo cierra todo con pensamiento sistémico. ¿Se acuerdan que yo les dije que este era uno de los temas que a mí me gusta muchísimo, a Marcela también, porque justamente nos permite ver el todo. Entonces, dentro del liderazgo también está el pensamiento sistémico, ¿sí? Porque volvemos a lo mismo, el objetivo es por el total y no por alguna de las partes, tiene impacto en todas las partes, y el líder tiene que desarrollar todo lo que venimos hablando para poder hacer esta gestión eficiente o ser el líder adecuado que necesita esa organización, ¿sí? Y yo acá cité una frase como para cerrar este tema, que dice, por ejemplo, según Peter dice, la esencia o el nuevo papel, y acá, ojo con nosotros que somos profesionales y ustedes que son futuros profesionales, dice administrador como investigador y diseñador. Investiga y comprende toda la organización como un sistema, con sus fuerzas internas e externas, para que impulse ese cambio. Diseña procesos de aprendizaje, ¿sí? Son managers para que lleguen a entender toda la organización. Eso es lo que aspiraría a un líder completo, a un líder responsable, ¿sí? En organizaciones inteligentes, vuelvo a mencionar el término inteligente, el liderazgo no es cuestión de heroísmo, no hay uno que se va a destacar, sino que es transformar el diseño de la organización, estar al servicio de ella, una maestría, un maestrando, alguien que nos va a transmitir conocimiento y que nos va a conducir desde ese lugar, ¿sí? Justo dijiste la palabra conducir, y estaba prestando atención a cómo se los ibas explicando, y digo, piensen también, cuando a veces nosotras empezamos la materia, ustedes que es lo primero, el primer approach que tiene hacia lo que es las ciencias de la administración y lo que es la organización, que es el objeto de estudio de la administración, cuando nosotros les hablamos, ¿quién hace todo esto? El administrador. El administrador. Es quien ¿Recuerdan? conduce, ¿sí?, a la gente, los recursos, genera un buen clima laboral, con motivación, ¿sí?, para lograr el cumplimiento de los objetivos de la organización. Entonces, fíjense cómo cuando nosotros decimos las cosas son simples, volvemos otra vez a lo mismo, y es sistémico. Y sistémico que era, no hablábamos de un proceso y de que la organización
se maneja de esa manera, y la interacción entre todas las áreas, en todo lo que es la organización, y tener una misión clara y una visión, que entonces hace a lo que vamos a ver la semana que viene, que tiene que ver con la comunicación, y después entonces con las formas de toma de decisiones dentro de la organización. Es nuevamente volver al inicio, que es esto, es lo que es la administración dentro de la organización, es el administrador que debe de hacer esto, obviamente. Están entonces los jefes, y que también está bien que estén, y es en lo formal, y está aquel que genera este valor agregado, porque por determinadas cuestiones, características, y en distintos momentos del tiempo, y distintos momentos que atraviesa la organización, es un líder. ¿Sí? Bueno, entonces con todo esto, y ahí volvemos a ¿qué buscamos cuando buscamos un líder? Y sobre todo cuando buscamos un líder y que tenemos que atender al contexto, ¿no? Y ustedes en unas pocas clases van a tener todo un entendimiento con la clase de RCE, donde habla de los distintos tipos de organizaciones, porque bueno, como venimos viendo, la organización no es la misma la del 1900 que la que tenemos hoy, por lo tanto sus partes van mutando, se van transformando, y los líderes también. Entonces lo que se hace en la búsqueda del líder, lo ideal es que las organizaciones se lleven adelante de acuerdo a su necesidad, van a tener también un tipo de liderazgo. No todas las organizaciones van a necesitar líderes democráticos. Por ejemplo, si estamos en una organización de Fuerzas Armadas, probablemente toda su estructura sea más rígida, las características de su líder sean más autoritarios, pero tiene que ver con las características innatas de esa organización. La antítesis de eso podría ser, por ejemplo, Google. Google, que es una empresa que es de creación y que es de servicio, va a necesitar otro tipo de liderazgo, mucho más democrático, mucho más abierto, creativo, transformacional. ¿Sí? Esto lo digo porque no es que ahora el mundo únicamente va a necesitar líderes que tengan inteligencia emocional. Sí, claro, es importante, pero tenemos que tener en cuenta las características propias de nuestras organizaciones. Entonces, la búsqueda de líderes, ¿por qué? Porque son motivadores naturales, ¿sí? Porque hay que tener una visión colaborativa, compartida, escuchar y tratar de que el grupo traccione y genere hacia donde tenemos que ir. Conectar con lo realmente importante. Todo esto hace también a la responsabilidad. Cada vez estamos yendo a exigencias respecto de los líderes son responsables, ¿no? Hoy con el tema de la pandemia, todos se preguntan quién es responsable, qué pasa con los grandes líderes, hay un cuestionamiento de autoridad, porque tiene que ver con esto, porque los líderes están también para dar respuestas, ¿sí? Eso significa responsables. ¿Y sobre qué nos van a responder? Y en el caso de los grandes líderes, cuando hablamos del mundo en general, o por ejemplo si habláramos hoy con la pandemia, y nos van a tener que dar respuestas de lo que está sucediendo, por qué sucede, y también cómo nos van a conducir y cómo vamos a buscar posibles soluciones. Y ahí está todo esto que Marcela les mostró cuando hablamos recién de la crisis y la pandemia, de los modelos colaborativos, ¿sí? De toda esta cuestión de lo vertical y lo horizontal, cómo se está reformulando. Entonces, todo esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de buscar estos líderes, ¿sí? Y acá entender que va a conducir al grupo, a las personas, ¿sí? Que esas características son necesarias. Concentro una serie de influencias y tengo que ver cómo está aplicada. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? ¿Sí? Y recién, ahí cuando hablé de que tienen que responder y que va a haber cuestionamiento y que la sociedad se va a querer enterar de qué se trata, empezamos a hablar del líder en cuanto a la técnica, lo que aplico técnicamente y lo que hago por mi conocimiento y por mi expertise, y las decisiones que tomo con respecto a su valor ético, ¿sí? Ético es la valoración, que yo le puedo decir, como dijimos hoy, es bueno o es malo, ¿sí? ¿Es socialmente aceptado o no? Los impactos que generó el líder con su decisión. ¿Nos impactaron? ¿Nos ayudaron? Bueno, todas estas cuestiones se plantean desde el campo de la ética y están relacionados con el liderazgo. De hecho, por ejemplo, cuando hablamos de otra de las figuras, para irnos un poco más lejos, que no sea Jair Bolsonaro, también pasa con Trump, ¿no? Que es una figura polémica, que dicen no es ético, no hizo cuarentena, está bien, está mal, su decisión afecta a la salud de la población, bueno, y así, todo esto se entra a combinar porque son estas figuras que tienen que liderar y que tienen que responder, y también dentro de las respuestas vamos a encontrar los aspectos éticos.
¿Por qué? Porque las decisiones que toman los líderes, en definitiva, los resultados y los impactos no son solo numéricos o de objetivos, también se traducen en niveles de satisfacción del personal, que no es algo que yo voy a poder medir con un número, pero sí hace a el trato justo al personal. También muchas decisiones, hablando de otro tipo de empresas, pueden tener, de acuerdo a lo que yo decida explotar como producto, pueden tener impactos ambientales. Entonces también los líderes toman ese tipo de decisiones, que responden y que tienen componentes éticos, ¿sí? Que tengo que responder más que por el resultado únicamente. ¿Se entendió esa parte? Si les mostrás la que sigue, por ahí... Ahí voy. Ah, claro. ¿Sí? Porque igual, Cuando hablamos... igual, Sí. Justo la clase que viene, que tenemos que dar decisiones, cuando estamos en decisiones, ahí se ve de nuevo todo el tema de la ética, porque quien toma decisiones otra vez en teoría sería el administrador. Pasado a la clase que estamos viendo hoy, son los líderes que ayudan. Exactamente. Y estos liderazgos que ayudan en los procesos de tomas de decisiones, pero ahí entra en juego el tema de la valoración ética, que, bueno, ya sabemos, la moral es algo colectivo, pero la ética es una reflexión individual sobre esa moral, y la moral es lo que está como pactado entre todos los pueblos, entre las sociedades. Gaby recién ahí mencionaba también algo, cuál es el impacto social que yo genero con las cosas. Entonces, si dentro de nuestra sociedad hay un cierto respeto, por ejemplo, por la mujer, una decisión ética y un líder ético va a ser aquel que entonces dentro de sus decisiones para cómo trabaja con el equipo tenga en cuenta ciertas cuestiones que hacen, no sé, al cuidado del género, ¿sí? ¿Se entiende? Y ahí entra en juego el tema del ético, de lo ético, de la ética, de las decisiones éticas de una organización socialmente responsable y de lo que es entonces el liderazgo y los líderes éticos. Menciono también esto porque alguien me preguntó al principio los capítulos que vamos a estudiar, y dentro de los capítulos, ahora que salimos de solamente Chavenato, Robbins siempre tiene alguna valoración ética dentro de los capítulos, y bueno, y sobre cuando habla de los líderes, del líder ético, y en el RC lo vamos a retomar. Perfecto, por eso no vamos a ahondar, pero con respecto a la ética, porque tenemos una clase dedicada para eso, pero sí tenemos que saber que también hay un tipo de liderazgo por el cual vamos a tener que responder, que va a estar vinculado con esto de el pacto socialmente colectivo, que es lo socialmente aceptado, y la valoración propia del juicio que tiene que hacer aquel que ejecuta, en definitiva, las decisiones. ¿Sí? Que va a impactar sobre todo esto, sobre el trabajo. Acá fíjense que este dibujo es un equilibrio, ¿no? Trabajo y familia, presente y futuro, ¿sí? Las personas y la supervivencia organizacional. Entonces llegamos a la conclusión de vuelta de que esto es sistémico, que no estamos afuera, que estamos insertos dentro de un lugar, dentro de una sociedad, y que las organizaciones pertenecen a ella. Eso no tenemos que perderlo nunca de vista, ¿sí? Y esta es la que Marce ya compartió, de las cosas que hay que empezar a trabajar: la empatía, el trabajo colaborativo, el coraje o la convicción, ¿no? Y saber claramente cuáles son nuestros propósitos. Las grandes preguntas, bueno, hay muchos que dicen, después de la pandemia el mundo va a ser diferente. Bueno, ¿por qué pensamos que va a ser diferente? ¿Qué cosas se hicieron antes que tal vez no tendríamos que repetir? Hacia esto de la empatía o de lo colaborativo en lo social. Acá hablamos del trabajo puntualmente porque hablamos de organizaciones, pero esto es transversal, ¿sí? Se va a cuestionar en todos los ámbitos. Bueno. No, iba a decir algo, Sí. algo sobre la filmina anterior. Bueno, voy. No como para aclarar, pero justo me viene el vendedor de las baterías y el que compra baterías y todo eso, así sí, que generalmente del lugar donde estoy de la casa no escucha, pero se ve que está full con el micrófono, o el megáfono, o el no sé qué. Pero bueno, no, en realidad, porque como por ahí después en la filmina no lo tienen bien, lo que es el presente y el futuro son las decisiones que toma el líder, ¿no? Y cuando se habla de una organización y de la sustentabilidad, ¿no? O sea, no agotar los recursos del presente, ¿sí?
porque hay que tener en cuenta que los voy a necesitar, ¿sí?, para el futuro, o sea, que en las futuras generaciones no que se queden sin estos recursos porque los agoté sin conciencia en este momento. Llevado a lo que es el liderazgo, hay decisiones que se pueden estar tomando que tienen que ver con el grupo, pero que como lo vimos en el transcurso de la charla de hoy, hacen también igual a la comunión que tiene que tener con la organización, el grupo y el líder, es no tomar decisiones tampoco hoy que pueden estar afectando situaciones a futuras que se pueden generar dentro de la organización, como no prometer cosas ahora, o por ejemplo, en este liderazgo que se pudo haber estado generando de manera autoorganizacional, ¿no? Dentro de las distintas organizaciones, por el motivo de la pandemia, no tomar decisiones ahora que después no voy a poder sostener en el tiempo y que de pronto la gente se puede quedar ilusionada con que va a ser así. Tipo, no sé, ¿Sí? se pueden estar dando desde lo virtual, pero también ser responsable de cómo de lo que está sucediendo, ¿sí? Bueno, y había algo más, pero me sacaste la Filmina, pero más o menos... Ay, perdón. Sí, más o menos era lo mismo de proteger a las personas sobre la supervivencia de las organizaciones, o sea que no, por proteger a las personas, voy a dejar de lado el respeto de lo institucional, ¿no? O sea... Está bien que yo pueda proteger a las personas, pero no quiere decir con esto, por ejemplo, que tengo que quitarle cierta autoridad a los jefes que sí están, o a la estructura que sí está, ¿sí? Como para que quede claro más o menos qué significa esto de lo ético dentro de lo que son las decisiones que toma un líder para llevar adelante la dinámica del grupo que hace a la armonía de toda la organización. ¿Sí? Bueno, y acá tienen la bibliografía para que ustedes la puedan ver, el material que tienen subido en Classroom es el mismo, acá tienen algunas diferencias, así que después Marce les va a subir este. No sé si alguien quiere preguntar algo, quedó dudas con algún tema, con algún concepto. Chan, 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 chan. A ver. Hagan quedar bien a la jefa de trabajos prácticos, por favor. Me gustó el título. Entonces, está bien, Bueno, claro. que se entendió bien. Bien, perfecto. Lo que sí les cuento es que, bueno, de esto tienen, bueno, ejercicios seguramente van a estar subidos. Nosotros les dejamos que estamos en cultura y liderazgo. El ejercicio, en realidad ya están, yo me lo había preparado por si teníamos tiempo de empezar a hacerlo ahora. Así que de lo que es de cultura, me gustaba el ejercicio porque lo trabajamos en clase, pero porque a Gaby y a mí nos gusta trabajar en clase y lo mantenemos cuando lo podemos. Posiblemente esté subido, después lo dejo yo para el resto de los docentes también, pero ustedes no lo van a tener que volver a hacer, porque me lo van a estar entregando, así que los que me lo entregan, posiblemente lo que yo vaya a hacer es directamente no subirlo, ¿no? En el Classroom para ustedes, porque ustedes ya lo tienen y algunos ya me lo están entregando. Y después van a tener un ejercicio que está junto, viene todo junto, el tema de cultura y liderazgo, ¿sí? Ese, no sé, se supone que se tiene que estar... Después ustedes revísenlo, miren el material, y si hay alguna dificultad o algo, hacemos como hoy, introducimos, enganchamos lo último que vimos, y ustedes hacen la consulta, si tienen dudas con algo, lo vemos. Ahora, la clase que viene ya tenemos decisiones, ya tenemos el material preparado, bueno, Gabriela y yo, como siempre, nosotros reforzamos lo que se pone en Classroom, y ya tenemos algunos ejercicios, así que vénganse preparados, porque la verdad que la clase de decisiones es muy divertida, la trabajamos en equipos, vamos a ver cómo jugamos esta vez, si los separamos en grupos o que los grupos mismos vayan haciéndolo, compartiendo pantalla en el momento, y bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Que suele ser bastante divertida la clase de decisiones, y después tenemos comunicación, la segunda clase, y bueno, por ahí les pasamos un videíto para esa clase, y vamos a retomar uno de los temitas que Gabriela habló hoy, que era percepción, ¿sí? Porque se hace falta entenderlo para la comunicación, pero siempre vamos a ir cerrando y relacionando todos los temas, porque hacen también a la cultura, la visión que se tiene, el entendimiento de los grupos, de los miembros de la organización con respecto a ella y a su situación frente al mercado, etcétera, etcétera. ¿Bien? ¿Estamos? ¿Estamos? Después les subo entonces, bueno, la clase de hoy está grabada, después les subo por ahí las dos clases juntas, entonces la de la clase pasada y esta, si es que la necesitan, si no, no las subimos, pero bueno, las tenemos grabadas, las tengo que convertir, tanto esta como la anterior, les subo este material extra siempre en novedades, y bueno, y nos vemos. Y esperamos la torta, ¿sí? La torta, obvio. vayan preparándola,
¿Sí? Bueno, lo vamos a hacer cuando lleguemos, se nos van a juntar los dos cursos, porque el cuatrimestre que viene vamos a tener otro curso. Porque bueno, evidentemente se empieza virtualmente también, así que van a ser dos cursos, así que nos juntamos los dos cursos. Bueno, chicos, entonces, buen finde, tienen para trabajar, tienen para leer, el material que está subido es excelente, así que nosotros lo que hicimos fue recortarlo para hacer más amena la clase y hablarlo siempre con nuestro modo, pero el material está muy bien y nada, le subimos igual el nuestro por las dudas para que los guíe para el estudio después. Y los capítulos que están tratados están en las filminas nuestras, en las que dejamos en el aula virtual también, o sea, en el tablón, y bueno, también está... Y después si alguno quiere, lo hablamos con Marcela por el tema de un trabajo sobre una película que tiene bastante de liderazgo, que tenemos demasiado trabajo para hacer, que seguramente no vamos a llegar, pero si alguno quiere ver una película para hablar algo de liderazgo, nos pregunta, que hay algunas pelis que tratan el tema y está bueno como para entender. ¿Sí? Así que ahí lo pueden preguntar, no es obligatorio, se los dejo como, porque a veces hay, no sé, Joaquín en su momento preguntó porque le gustaba el tema de cultura, a veces tienen curiosidad por investigar algo más, y a veces lo que es películas hace que eso sea didáctico, ¿sí? Hoy con YouTube o con Netflix hay mucho material como para entender con estos nuevos conocimientos que ustedes tienen, poder analizar películas, series, está muy interesante. ¿Sí? Así que el que quiere, pregunta. Bueno, chicos. Ahí les dejo, espera, porque les dejo, si querés, para que se fijen, esta es una buena, si quieren lo pueden ir viendo. Sí, los que tienen con tiempo o cuando tengan vacaciones, si no las vieron, la serie de lo que es Vikingos, todo lo que es el tema poder, negociación y autoridad, es excelente para verlo. Esta es una la que me habías pasado, que vos querías darles el trabajo a Claro. los... Y esta es una versión más moderna, porque una película lo que tiene de beneficioso es que empieza y termina en un periodo mucho más corto que una serie, que es la de Moneyball, que habla y tiene mucho que ver con estos temas de la segunda parte de la materia, y tiene bastante de componente de liderazgo. Así que los que le interesen la pueden ver, tienen el tráiler, incluso resumen, y ahí está bueno como para ustedes esto que charlamos y que vimos de características y conceptos, verlo un poco, si bien es una película, basado en la realidad. Bueno, Porque pero nosotros... está eso como está la película de la Perugina que tengo yo también, que habla también sobre todo sobre la RC y la mujer. El de Wall Street también, sí, También, también. ¿sí? Nosotros en el presencial, ustedes deberían hacer un trabajo de campo, que es ir a una organización y verla y conocerla, y ahora no tenemos esa posibilidad, por eso yo lo venía conversando con Marcela, que una película en definitiva versa sobre determinados casos concretos donde por ahí se pueden ver algunas cosas, por eso la sugerencia, pero sí, es un bajón, Es un sí, bajón, porque la verdad es que una sí. linda experiencia para que ustedes tengan ese contacto con la organización desde el inicio. Pero bueno, ya va a haber oportunidad y Para que lo seguramente hagan, sí. para La que verdad lo que a hagan. nosotros nos da mucho resultado y hace muchos años que nosotras instalamos este trabajo. Yo lo traje de otra universidad que se hacía y la verdad que fantástico, porque aparte, bueno, Gabriela en su momento mencionó algo de una tesis y yo que por esto en investigación, así que la verdad que yo les dejo muchos secretitos. Ella me reta, sí, sépanlo, me reta todo el tiempo, me dice que soy vaga y que no escribo. Pero la verdad que bueno, estaba bueno porque ustedes después realmente sí, era un valor agregado y bueno, y este cuatrimestre, la verdad que desde un primer momento que pensamos en esto, esta idea fue de Gabriela, el tema de las películas, pero la verdad que nos queda la semana que viene la última y no nos da tiempo a sumarles trabajo a ustedes. Y la verdad que el tema lo sigo pensando, el tema de la película, pero es cargarlos por demás a Sí, ustedes. es cargarlo y la verdad que el objetivo es que Pero ustedes tengan los temas y puedan estudiar. el Pero tema también se es que los lo sugerimos. aprovechen, el tema es que lo aprovechen. Cuando nosotros hacemos en el presencial el trabajo práctico, tenemos otro tipo de cronograma, están pactadas las tutorías, las chicas trabajan mucho con ustedes en cómo es que se va analizando la información que tienen.
se prepara el cuestionario para poder ir a la empresa a hacer la entrevista, bueno, en fin, una cierta guía que acá no es imposible, porque nada es imposible, pero como nosotros lo tuvimos que plantear, que lo tuvimos que armar en 15 días y plantear integralmente un cronograma y demás, bueno, la distribución de los temas y de cómo se fue dando la dinámica entre ustedes, más el tema de que se empezó un poquito más tarde, bueno, impiden en que nosotros podamos tener clases para las tutorías y hacerlos a ustedes que o sea, la verdad que se generó una buena dinámica entre ustedes en los grupos, pero bueno, también es cierto que ustedes no se conocían, son ingresantes, no se ven en la facultad, no sé, o sea, había unas cuantas limitaciones que hicieron que, bueno, que no se pudiera hacer este trabajo, pero bueno, ya las van a tener, creo, bueno, lo que pasa es que ellos tampoco van a llegar a organización ahora, en organización también hacen algo similar en algunas cátedras, no sé si como nosotros no lo hacen ninguno, pero bueno, ni como nosotros ni como... Porque nosotros tenemos una cultura superior y somos los mejores, claramente. Bueno, pero la verdad que yo hace muchos años que instalé esto y en algunos cursos que se abrieron de este curso siguen la metodología, pero si no, la verdad que, también es bueno decir lo bueno. A ver, ¿qué va a ser? Si nos destacamos con eso, nos destacamos con eso. La verdad que hemos tenido siempre muy buenos resultados y ustedes se los llevan y después les sirve muchísimo para las otras materias porque, bueno, está muy bueno, está bárbaro. Pero bueno, Bueno, si chicos, para sumar, miren la película y la cuentan. O sea, ¿sí? pónganse en equipo. Si alguno la ve, nos cuenta. La de Moneyball, bueno, la que yo les digo, nunca la pude encontrar para poder pasárselas. Si la encuentro, se las paso. Y bueno, elijan cada una si quieren y después la cuentan. O miren las películas que les interesen con la visión de la administración, de lo que se está viendo acá. Bueno, chicos, entonces sí, buen fin de semana. Y sí, la del logo de Wall Street, sí. También. Sí, esa, sí. Porque la pueden, la pueden analizar desde siempre que la pueden analizar, fíjense, si tienen un ratito, la comparten en los grupos, y después la semana que viene nos lo plantean, o la otra, y vemos algún análisis que se les ocurra a ustedes hacer. Sí, perfecto, está buenísimo. La verdad que sí. Y si yo les puedo encontrar la otra que les digo, también, esa está buena para verla después de RC, y lamentablemente en este cronograma es el último tema. Yo generalmente lo doy al principio, y después se trabaja siempre bajo ese paradigma durante todas las clases. Bueno, chicos, buen fin de semana. Gracias de nuevo por la atención, y nos vemos el lunes. El lunes de nuevo 9:30. Gracias hoy por el aguante de empezar un poquito más tarde. Así que bueno, nos vemos 9:30. Gracias, buen fin de para ustedes. Nos vemos el lunes. Chau, chicos. En este mismo canal, en Desayunando con Marcela.